Bueno, entonces muy buenos días, mis hermanos y amigos. Es un gusto saludarles en esta mañana y concentrarnos en el comentario de Génesis capítulo 20. Visitó Amén. Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Qué maravilloso es que un día Dios nos visite. Aquí la Biblia está narrando que un día Dios visitó a Sara. Cuando la Biblia habla de Dios, la palabra que utiliza es Elohim. Y Elohim significa los tres, pluralidad en la singularidad. Es decir, que ese nombre de Dios contiene al Padre, al Hijo y al Espíritu El Santo. Espíritu Santo. Cuando son cosas trascendentales, se viene Dios para representar los tres, para estar con los tres, y los tres dan a conocer su veredicto, su bendición, y en este caso fue la visita a Sara. Sara había sido una mujer que había tenido subidas y bajadas espirituales. El año anterior se había reído porque dijo, no, es imposible, ya se me fue la costumbre, es imposible tener un hijo. En nuestra vida hay muchas cosas imposibles porque las miramos con el ojo humano, pero cuando miramos con los ojos de Dios, entonces nada es imposible. Gracias a A Dios le Dios. disgustó sobremanera que Sara se riera, porque quiso decir que Dios no lo podía hacer. Breguemos a mirar los problemas y las dificultades de la vida con los ojos de Dios, no con nuestros ojos humanos, porque encontraremos grandes dificultades donde el Señor puede actuar tranquilamente. ¿Cómo hizo Dios? No sé, no sabemos cómo hizo. Científicamente, una mujer cuando ya se le ha ido la costumbre mensual No no da puede hijo. tener hijos. Pero Dios puede armarnos y desarmarnos. Dios puede hacer grandes maravillas. He escuchado tantos testimonios donde los médicos dicen, usted no puede tener hijos. Y finalmente los hijos llegan. ¿Cómo? Dios actúa. Cuando Dios actúa, pues solo tenemos que recibir la bendición. Quiero contarles que desde muy joven quise tener hijos y Dios me dio una hermosa hija a los 43 años, la cual ha hecho que mi vida tenga un mayor sentido y tenga realmente gozo y felicidad. Y a los 50 años permitió que mi esposa se embarazara de dos hijos, pero murieron al nacer. Y fue grande nuestra tristeza. Pero qué maravilla es que Dios nos visitó el año pasado y permitió que en febrero concibiera mi esposa otro hijo. El Señor nos visitó y hace ya 5 meses, el 13 de noviembre, nació mi hijo varón a los 52 años de mi edad. Así que alabo al Señor porque el Señor nos visitó con su regalo, con su Amén. misericordia, con su amor. Amén. Y bueno, es normal, estamos bastante contentos, entretenidos y muy felices de haber recibido esta gran bendición. Así que Sara se apegó tanto a su hijo que su hijo era su dicha, su felicidad, su gozo. Y dijo ella y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. A veces pensamos, mis hermanas, que en nuestra vejez no vamos a recibir bendiciones de Dios. Y no es cierto. Dios es nuestro Padre hasta el último día que vivamos. Y hasta el último día Dios estará presente. Y si Él está presente, hará grandes milagros. Amén. Cuando Daniel fue enviado al foso de los leones, él ya era un viejito. ¿Y qué dijo Daniel? ¿Qué pensaría? Seguramente dijo, no, pues ya estoy viejo,
ya es la hora de morir, pues aquí acabaron conmigo y bueno, voy a morir con honor, dando la vida por mi Padre Celestial. Y se despidió de su rey con un abrazo, animado, feliz, porque ya iba a su último instante en esta tierra. Pues estaba en su vejez y cómo iba a soportar esta situación. Pero Dios tenía otro plan. Dios dijo, no, no vas a morir de esa manera. Mi plan no es ese. Y cuán grande fue la sorpresa de Daniel, que Dios lo favoreció en su vejez. Él creía que ya iba a morir. Y lo mismo le pasó a Juan. En su vejez fue librado, lo tiraron a un caldero hirviente. Y allí el Señor lo libró en su vejez. Y luego entonces lo llevaron deportado allá a la isla de Patmos para que se muriera de soledad, de angustia. Y allá el Señor lo acompañó, lo libró. Y de allá Dios lo trajo. Así que no importa que tengamos 70, 80, 90 años, Dios seguirá actuando en nuestra vejez, porque Él es un Dios amoroso. Y creció Amén. el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. En aquella época, el destetar un hijo era un acto importante de los hijos porque ahí terminaba su infancia. Y entonces le daban a comer algo sólido, diciendo que ya comía, podía comer por sí solo y ahora comenzaba su vida un poco más independiente. Lo hacían a los 3 años de edad. Hoy en día no se alimentan los hijos de leche hasta los 3 años. Con mucha dificultad llegan al año, pero en aquella época eran 3 años. Y en ese momento, en ese banquete, pues disfrutaron todos de la independencia que lograba el heredero. Pero allí no termina todo. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Eh, Sara notó un problema y lo visualizó hacia el futuro. Sara notó que Agar se burlaba de su hijo y que Ismael también se burlaba de su hijito. Porque era más pequeño, pues ellos creían que Ismael era el heredero de Abraham, el heredero de la gran fortuna, porque era un hombre muy rico y sobre todo de la herencia espiritual. Pero Dios tenía otros planes. Ismael fue un error de Sara y de Abraham, y ahora iban a pagar las consecuencias. Para estas alturas ya Ismael tenía unos 17 años, porque él nace cuando Abraham tiene 86 años. Así que ya él tiene aquí que cuando nace Isaac tiene 14 años, Ismael, y al ser destetado tiene 3 años más, así que Ismael tiene 17 años. Ya es un hombre prácticamente. Pero ese acto de desprecio hacia su hermano les costó bastante caro. Sara se dio cuenta que iba a haber problemas por toda su vida, que siempre Ismael se iba a meter con Isaac por envidia, por que era mayor, porque era más diestro, y obviamente Agar también la iba a despreciar, y entonces Sara toma una decisión muy fuerte, muy grave. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Sara vio hacia el futuro cientos de disputas, de problemas, de dificultades y dijo, aquí la única es que se vaya. Esto le pareció muy grave a Abraham,
Pero ¿cómo iba a echar a su hijo, un hombre tan rico? Pues divinamente podía partir la fortuna para los dos recibir la herencia, era suficiente, era muy rico. Así que le pareció grave y no estuvo de acuerdo. Y Abraham, como un buen hombre, consultó a Dios. Y Dios le respondió: escucha a Sara en todo lo que ha dicho. Haz tal cual como Sara dijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Dios, para preservar el matrimonio que es santo y sagrado, no debía dejar allí a otra esposa y a otra hija, a otro hijo. Dios decidió que se encargaría de ellos con tal de proteger la dignidad y el respeto por el matrimonio. Así que efectivamente los echaron de la hacienda y tuvieron que salir. Este es el precio alto que se paga por los pecados. Dios bendijo también a Ismael, y de él vienen los ismaelitas, como todos sabemos, los que ya conocemos hoy como los árabes. Y los árabes se han multiplicado en la tierra y hay más de 1.300 millones en el mundo, mientras que judíos solamente hay 14. Sin embargo, como los hijos de Isaac tienen la bendición de Dios, siempre el pueblo de Israel se ha mantenido por encima de los musulmanes, por encima de los árabes, siendo más pocos. Por ejemplo, en la guerra que tuvieron hace años, Israel, con pocos soldados, con poca tecnología, venció a 3 naciones, entre las cuales estaban los musulmanes, porque siempre la promesa fue a Isaac, no tanto a Ismael. Ismael recibió gran promesa, pero no era el hijo de la promesa. El Señor lo bendijo porque era la sangre de Abraham, su amigo, y por eso lo bendijo. Pero nunca podrá el pueblo de los árabes imponerse sobre el pueblo de Israel. Hoy en día, allá en Jerusalén, que tiene como capital ya a la ciudad hermosa de Jerusalén, siempre estará la bendición sobre Isaac. Así que pagó un alto precio Abraham por el error que él cometió. Y también pagó un alto precio Agar e Ismael por la ofensa de reírse de su señora. Dios, en su infinito amor, nos dice en esta experiencia que cada cual se mantenga y se sostenga en su lugar. Y si usted es empleado, manténgase humilde ante su jefe. Respeto. No se rebele, no sea grosero, no conteste lo que no ha de contestar. Mantengámonos humildes. El hecho de que Dios esté con nosotros no nos da razones para ser enaltecidos. Por el contrario, Dios nos ha mandado como ovejas en medio de lobos. El enaltecido será humillado, pero el humillado será enaltecido. El que quiera ser el mejor, dijo Jesús, sea el siervo y el servidor de todos, para que luego sea el primero entre todos. Los métodos divinos siempre son a través de la humildad, el amor y la misericordia, y nunca a través de la grosería, la rebeldía o el desprecio hacia los demás. Entre mejor posiciones tengamos, más humildes debemos ser. Si hay dinero, si hay un buen trabajo, si hay una linda familia, pues con mayor razón seamos amables, tiernos y cariñosos, porque podríamos enfrentar grandes penurias en la vida, grandes dificultades sin necesidad, solamente por nuestro carácter indómito. Es necesario ser humildes,
porque si no lo somos, pues podremos ser como queremos, pero recibiremos garrote en la vida, recibiremos realmente castigos. No hubiera sido necesario que Agar y que Ismael hubiesen tenido que irse de la hacienda y de las comodidades de Abraham. No hubiera sido necesario si hubieran mantenido el lugar, si Agar hubiera seguido respetando a Sara como su ama, como su jefa, y Ismael hubiese mantenido el lugar que le pertenecía, no hubiera sido necesario. Pero les tocó irse ni sufrir por su mala actitud. Hermanos, que nunca suframos, dice en la Biblia que si sufrimos por malhechores, por ladrones, por groseros, eso no es sufrir por la causa divina, eso es sufrir por tu carácter, eso es sufrir por mi modo de ser iracundo, rebelde, impaciente. Pero cuando sufrimos por la causa de Dios es cuando nos ubicamos en nuestra posición. Y luego allí llegan los sufrimientos por ser cristianos, pues ahí debemos estar contentos y felices por sufrir por Cristo, porque estamos siendo comparados con los que sufrieron por Él y estamos siendo llevados al dolor que fue llevado Cristo en la cruz del Calvario. Entonces dice el apóstol que nos sintamos felices de participar de los padecimientos de Cristo Jesús. Pero cuando sufrimos por nuestro mal carácter, allí no estamos participando de la humildad de Jesús. Por el contrario, estamos deshonrando el nombre de Dios. Amén. Porque no tenemos por qué portarnos mal. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Dios oye, Dios ve y Dios atiende. Dios habla. Donde quiera que tú estés, Dios te está oyendo, Dios te está viendo, Dios te está bendiciendo, Dios está trabajando por ti, por mí. Dios no para de trabajar. Dios hace las cosas a su tiempo y las hace correctas. No temamos. Ayer estudiábamos que no debemos temerle nada a nadie, que Abraham temió y por eso mintió. No temamos nosotros. Aquí vemos a Agar temiendo por la vida de su hijo y de ella. Estaban solos en el desierto. Se les había acabado el pan, el agua. Y ahora dijo: no voy a ver morir el muchacho. Y lo dejó debajo de la sombra de un árbol y se alejó. Nosotros buscamos sombras en este mundo. Buscamos a veces la sombra de nuestra familia o de nuestros amigos para compensar nuestros fracasos. Busquemos la sombra del Omnipotente. Busquemos estar bajo las alas de nuestro gran protector. Él es nuestro refugio. Él es nuestro amparo en la tribulación. No le llores a nadie. Llórale a Cristo Jesús de rodillas en oración. Él te bendecirá en público. Él sacará a luz tus proyectos. Él te defenderá y exhibirá tu derecho como la luz del mediodía. Esperemos en Él. Él lo hará. No lo hará rápido. No lo hará pronto. Seguro que no. Él va a mirar cómo te portas en la espera. Él nos pondrá a esperar meses, años, y luego verá cómo te comportaste y entonces hará su resolución y la ejecutará en esta tierra a la vista de todos. Digo, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Dios siempre trabaja contigo y conmigo. Siempre hay una obra que tú y yo tenemos que hacer y debemos hacerla. Amén. Dios no trabaja solo. Dios trabaja en equipo. Dios dice: tú haces eso y yo hago esto. El trabajo de Agar era levantar al muchacho, no lo abandone, no se aleje. En otras palabras, no desconfíe de mí, no sea cobarde ante la vida. Vaya, levántelo. Yo estoy contigo. Hágalo,
Haga el esfuerzo, que cuando usted termine comienzo yo. Y así lo hizo Agar. Aconteció, y Dios estaba con el muchacho. Entonces Dios le abrió los ojos, versículo 19, y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Mis hermanos y amigos queridos, el Señor abrió los ojos. No era que el Señor hizo salir agua de la roca como al pueblo de Israel con Moisés. No, allí había un pozo, pero Agar estaba llorando, estaba desesperada, y por sus lágrimas se empañaron sus ojos. Por su desespero no pudo ver el pozo que había para tomar agua. Mantengámonos con los ojos bien abiertos mirando a Cristo Jesús. Cuando miramos a Jesús, Él permite que veamos lo que tenemos que ver, porque a veces hasta con los ojos abiertos somos ciegos y no vemos las oportunidades que Dios coloca a nuestro lado. No vemos los nuevos caminos que Dios abre ante nuestros pies, porque nuestros ojos están empañados por las lágrimas. Nuestra alma está entenebrecida por problemas y dificultades que se nos vienen encima y pensamos que nos van a destruir y que el mundo se va a acabar y que hasta ahí llegamos. Y decimos, no sé qué hacer. Es verdad. Pero siempre hay un camino cuando se mira con los ojos de la fe y la confianza en nuestro Padre Celestial. Siempre Amén. habrá un camino. Yo no sé cuál es, tú no sabes cuál es, pero si te mantienes confiando plenamente en el poder de tu Dios, de tu Padre, te mantienes mirándolo a Él fijamente, el Señor te mostrará los caminos que normalmente no tendríamos la capacidad de ver. Dios te ayude. Dios nos Amén. bendiga en este día y nos muestre los caminos que normalmente no hemos visto, pero son los caminos que debemos recorrer porque es el camino que Dios nos da. Un Amén. abrazo y un feliz día. Amén.